Buenas, mi nombre es Marlon Quintero, estudiante de la Universidad Santiago Mariño de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Yo vengo a hablarles sobre el lenguaje, los tipos de lenguaje y sus funciones. El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. En algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforman al pensamiento o a la cognición. Tipo de lenguaje y sus funciones. El lenguaje tiene dos funciones. La cognoscitiva, dirigida hacia la adquisición, desarrollo y razonamiento del conocimiento. Y la comunicativa, enfocada a exteriorizar pensamientos y emitir mensajes. Ambas funciones realizan principalmente a través del lenguaje fonético, kinésico, prosémico e icónico o pictográfico. Lenguaje fonético. El lenguaje fonético está integrado por un grupo de sonidos convencionales. Esto es debido a que la raíz de las palabras tiene un significado y gramática exclusiva en cada área geográfica o región, de tal forma que las palabras son interpretadas en forma similar para los integrantes de una región. Cada grupo social aprende el lenguaje fonético del contexto sociocultural en el que se desenvuelve. Es de suponer que ir evolucionando la sociedad, las palabras también sufren modificaciones, algunas porque los objetos desaparecen, otras porque surge la necesidad de asignar nombre a las nuevas tecnologías, inventos, ideologías, etc. Lo importante es saber que el lenguaje fonético, al igual que los otros tipos de lenguaje, va evolucionando. Por ello, necesitamos reconocer que las palabras son arbitrarias, debido a que pueden tener más de un significado. De ahí la necesidad de estudiar y practicar constantemente este lenguaje, hasta lograr la habilidad para emitir mensajes claros, lo cual se alcanza utilizando las palabras adecuadas en el momento propicio, es decir, considerar al hablar las diferencias culturales. Los diferentes mecanismos que entran en funcionamiento en el aparato fonador son registrados, controlados y dirigidos por el sistema nervioso, específicamente por el cerebro. Sabemos también que la laringe es un aparato productor de la voz, la estación terminal a través de la cual la persona que habla exterioriza su manera de ser, su cultura, sus condiciones y su biotipo. Lenguaje kinésico. Para lograr una comunicación afectiva se requiere saber que al hablar se producen movimientos que acompañan a la palabra. Se mueve la cabeza, se mueven los brazos, se mueven las manos, etc. Y que apoyan la intencionalidad del mensaje. Este conjunto de movimientos es lo que forma el lenguaje kinésico. Los movimientos, las posturas del cuerpo, consciente o inconsciente, conforman el sistema kinésico, comunicando o matizando los discursos. También incluye los movimientos aprendidos de percepción visual, audiovisual y táctil, que ligados a las combinaciones lingüísticas y paralingüísticas poseen valor comunicativo. Se cree que es uno de los más antiguos. Probablemente se desarrolló antes del lenguaje verbal. Varía dependiendo de los factores étnicos y culturales. Lenguaje prosémico. El lenguaje prosémico es variar las actitudes espaciales y las distancias interpersonales en el acto comunicativo. Estas distancias tienen significados culturales determinados, ya que la emisión verbal de ideas y sentimientos pueden intensificar o aminorar el sentido del mensaje, de acuerdo a una distancia cercana, media o lejana. El espacio se divide en dos categorías, fijo y semifijo. El fijo es el espacio que está marcado por estructuras que no se pueden mover. Semifijo es el espacio alrededor del cuerpo. Dentro de los diferentes tipos de espacio se encuentran una serie de distancias. Lenguaje icónico o pictográfico. El lenguaje pictográfico es el que se expresa a través de las imágenes o símbolos. Puede representar personas u objetos, pero también ideas o mensajes. Existen los símbolos convencionales fijos. Muchos de ellos tienen significados universales. Otros son exclusivos de las diversas disciplinas, culturas o usos sociales. En matemática, los llamados símbolos son en realidad signos.
porque se utilizan a partir de una convención social. El signo igual representa la igualdad, o el signo para indicar mayor o menor que. Este tipo de lenguaje ha estado presente en las grandes culturas, como la olmeca, egipcia, china, etc. Incluso algunos símbolos son comunes entre ellas. Determinados símbolos del lenguaje pictográfico tienen carácter universal, porque sin conocer la lengua se pueden emitir mensajes breves por medio de imágenes o gráficos, como en aeropuertos, carreteras, estaciones ferroviarias, etc.